Pues abre tu Biblia en Nehemías capítulo 1, por favor. Nehemías capítulo 1. Somos un ministerio de puertas abiertas, así que siéntete con la libertad de invitar a alguien. Sería un honor poder recibirles. Y vamos a dejar el día de hoy pendiente el final del libro de Santiago, porque el día de hoy estamos celebrando como iglesia uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la iglesia, que son 504 años de la Reforma, ¿verdad? Y en ese sentido, en el año de 1417, un grupo de autoridades religiosas se reunieron para discutir algunos conflictos que estaban ocurriendo al interior de la iglesia. Dicha reunión se conoce el día de hoy como el Concilio de Constanza, ¿verdad? El Concilio de Constanza. Y este concilio toma la decisión, o entre las decisiones que se toman en este concilio, fue la de separar y finalmente condenar a la hoguera a un hombre llamado Jan Hus, o algo así. No, mi francés no me da para pronunciar correctamente el nombre, ¿verdad? Pero perdón, no es francés, es un checo, ¿verdad? Entonces el checo no me da para pronunciar bien el nombre, pero es este hombre, un obispo, que comenzó a predicar sermones muy violentos en contra de la corrupción del clero y del abuso del poder de los papas. Era una época en donde la maldad, donde el abuso había entrado tristemente tan fuertemente al interior de la iglesia, que este hombre comenzó a denunciar y comenzó a predicar desde la capilla en el cual era obispo en contra de estas irregularidades que se habían presentado al interior de la iglesia. De hecho, Hus, inspirado por los pensamientos de otro obispo antecesor a él llamado John Wycliffe, quien posteriormente se convierte junto con Hus en uno de los antecesores al movimiento de reforma, señaló que el Papa no era la máxima autoridad de la iglesia romana como se creía y se veneraba y se respetaba hasta ese momento. Además predicó y argumentó firmemente en contra de las indulgencias, o lo que era en ese momento la venta de certificados que te acreditaban el perdón de tus pecados, ¿verdad? Y si tú habías pecado mucho, pues tenías que pagar mucho para que tus pecados fueran perdonados, y se te daba un documento que decía: mira, la iglesia ya me perdonó mis pecados, aquí está, ¿no? Además, algo muy importante fue que dejó las enseñanzas en latín, algo que era tradicional en la época, y comenzó a predicar en checo, de manera que las personas que asistían a la capilla pudieran entender lo que este hombre decía. Esto, junto con otras cosas, obviamente terminó por llevar a este concilio a declarar a Jan Hus como un archihereje. No solo un hereje, sino un archihereje, no más que un hereje, lo que simplemente terminó por llevarlo a la hoguera. Lo quemaron vivo, junto con sus libros, junto con documentos que él tenía, y para asegurarse de que no quedaran rastros de este hombre, después de que su cuerpo se consumió en el fuego, tomaron las cenizas y las arrojaron a un río para que no hubiera posibilidad de no sé de qué, ¿verdad? Pero querían deshacerse completamente de él. Lo que este concilio no sabía, ¿no? Lo que no pudo visualizar este concilio, es que 100 años más tarde, un monje y profesor llamado Martín Lutero, que está ahí, tomando el legado de pensamientos de hombres como Wycliffe, como Hus, como Pedro Baldo, que también es un antecesor
a Martín Lutero, y siendo guiado por el Espíritu Santo, iniciaría lo que hoy nosotros conocemos como el movimiento de reforma de 1517, clavando en las puertas de la catedral de Wittenberg, la catedral más importante en ese momento, porque Wittenberg era conocida o considerada como el centro académico más importante de la historia, y ahí Martín Lutero clava 95 tesis de que denunciaban las irregularidades en que la iglesia había caído. Entonces imagínate, hace 504 años, en esta región, en esta ciudad de Wittenberg, había un caos. Había un alboroto alrededor de la catedral, gente queriendo ver lo que este hombre Martín Lutero había clavado en las puertas, que era lo que estaba denunciando. Y es interesante porque Lutero, al igual que el resto de los hombres que le antecedieron, ¿sabes?, no tenían la intención de convertirse en héroes. No tenían la intención de convertirse en personas que trajeran una división al interior de la iglesia o una ruptura al interior de la iglesia. Su intención realmente no era formar una nueva religión, una separación en la iglesia. Al contrario, ellos solo estaban siendo obedientes a la voz y a la dirección del Espíritu Santo, y su único anhelo era que la iglesia regresara nuevamente a su esencia. La única intención en el corazón de estos hombres era hacer que la iglesia regresara una vez más al corazón del Padre, y que las personas pudieran tener un regreso a la verdad a través de la palabra. Por eso hombres como Pedro Baldo, quien era un comerciante que se dicen los historiadores que era un comerciante con mucho capital, con mucho dinero, utilizó gran parte de su fortuna para hacer que parte de las escrituras se tradujeran al francés, para que los pobres y marginados que vivían en los callejones más oscuros de Francia pudieran tener conocimiento y acceso a las escrituras, hablándoles y predicándoles del amor de Jesús. Un Lutero que tan solo unos meses tradujo todo el Nuevo Testamento del latín al alemán con el mismo objetivo: que la gente pudiera acercarse a las escrituras y pudieran informarse y pudieran entender el amor de este Dios. O un Jan Hus, que en el momento de ser quemado declaró que lo que Jesús había sufrido había sido mucho mayor en comparación a lo que él estaba viviendo, y gracias al sufrimiento de Cristo, él ahora tenía libertad y tenía acceso a la verdad. Y sabes, tanto la historia de la iglesia como la historia del pueblo de Dios en general ha estado marcada por hombres y mujeres que en determinado momento han sido sensibles y obedientes a la dirección del Espíritu Santo. Hombres que no fueron indiferentes a la aflicción y a la necesidad de otros, sino que siendo sensibles y siendo obedientes a la voz del Espíritu, se levantaron y fueron en contra de toda oposición y trajeron esperanza al regresar al corazón del Padre lo que se había alejado de Él. Hombres que se pararon en la brecha, hombres que vieron una necesidad, hombres que se tomaron en serio ese papel de ser la luz que Jesús ha dicho que somos, para ir y a donde nadie más quería ir, llegar a donde otros no estaban dispuestos a llegar, ser esa luz y traer esperanza por medio del Evangelio. Y sabes, cuando nos volvemos sensibles
a la voz del Espíritu Santo y somos obedientes, comenzamos a entender dónde es el lugar en el que debemos ser esa luz que Jesús dijo que somos. Y de lo que quiero hablarte hoy tiene que ver con un hombre llamado Nehemías, que se convirtió justamente en esa luz de esperanza para todo un pueblo que se encontraba en ruinas y alejados del propósito de Dios para ellos. Así que acompáñame, vamos al capítulo 1 de Nehemías, por favor. Nehemías 1, y voy a leer todo el capítulo hasta el 11 para tener todo el contexto. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo: vosotros pecaréis y yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieras por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí yo los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía al copero del rey. Antes de ver algunos detalles de los que ya leímos, creo que lo primero que tenemos que hacer para poder entender mejor esto es que una reforma, o al menos cuando hablamos de una reforma espiritual, estamos hablando de generar un cambio de dirección para que algo que se ha alejado del corazón de Dios regrese nuevamente a Él. De eso hablamos cuando hablamos de una reforma. Hablar de una reforma no es hablar de una revolución, no es hablar de rebelión, de rebeldía, no, es hablar de simplemente pretender que algo que se ha alejado del corazón de Dios regrese nuevamente a Él, que era lo que Lutero pretendía, ¿no? Que era lo que Jan Hus pretendía, que era lo que Wycliffe pretendía, ¿no? Que la iglesia y sus dirigentes se dieran cuenta de lo lejano que estaban de Dios, con el propósito de que regresaran una vez más a la verdad. Entonces quiero que medites en esto, porque hablar de reforma no solamente es hablar de un regreso a la verdad, sino que además involucra un regreso al propósito de Dios, ubicándonos nuevamente en el centro de su voluntad, que es algo que podemos apreciar a través de la historia de Nehemías. Y chécate, porque hay algo que tenemos que entender y conocer
de Nehemías, porque dice el texto que él estaba en una posición de prestigio, que él estaba en una posición de mucha confianza en Babilonia, siendo el copero del rey, lo cual era una posición extremadamente respetada, porque el trabajo de Nehemías no solo era probar cada bebida que el rey quería tomar con el propósito de investigar que no estuviera envenenada. Entonces imagínate la fe que tenía Nehemías. No sabía si ese trago, ¿no?, iba a ser el último trago de su vida, ¿no? Pero también involucraba un aspecto más. El hecho de que Nehemías fuera el copero del rey era porque Nehemías tenía que garantizar que cada bebida que se le servía al rey iba a ser de su agrado, iba a ser de su gusto, ¿verdad? Entonces Nehemías podía probarlo, iba a decir: ¿sabes qué? Este vino está muy amargo, está, no sé los términos, ¿verdad? Pero está demasiado añejado, no le va a gustar, o le va a gustar, tiene el añejamiento perfecto, le va a encantar, o como la canción, esta leche está muy fría y se va a quemar, ¿verdad? No sé. Entonces era una posición que no solamente involucraba mucha confianza de parte del rey hacia Nehemías, sino que involucraba el que Nehemías desarrolló o llegó a desarrollar los mismos gustos a los gustos del rey. Entonces era una posición de mucha confianza, de mucho prestigio. Eso nos habla de que Nehemías era alguien que no estaba sufriendo la desgracia ni padeciendo por lo que estaba ocurriendo en Jerusalén. Al contrario, pero lo que llama mi atención es que cuando él escucha de la afrenta, cuando él se entera del dolor de la gente y que la muralla de la ciudad ha sido derribada, dice el texto que la tristeza de Nehemías fue tanta que simplemente se sentó, lloró, dice que ayunó e hizo duelo por varios días. Ahora, ¿quién hace esto? ¿Quién en su corazón tiene esta sensibilidad para entristecerse y para dolerse por la situación de gente con la cual ni siquiera comparte, más que quizá el hecho de ser judío? Pero ¿sabes lo que me encanta de esto? Es que lo primero que hace Nehemías antes de comenzar a orar, dice el texto, y no creo que la escritura se equivoque o que la escritura simplemente ponga palabras por ponerla, pero si te fijas, lo primero que Nehemías hace, dice que en el versículo 4, dice: cuando oí estas palabras, lloré e hice duelo por algunos días. No, dice: me senté y luego lloré y luego ayuné, ¿no? Me senté y me llamó profundamente la atención eso, porque no sé si estás conmigo, pero muchas veces el tranquilizarnos es lo último que hacemos, ¿verdad? Es lo último que ponemos en la lista de las cosas que hacemos. Y creo que es muy fácil solo pasar y leer esto y no considerar realmente lo que hay detrás. Pero si lo meditas, esto habla de que en el corazón de Nehemías era un corazón verdaderamente guiado por el Espíritu Santo. Y si te fijas ante la urgencia y la necesidad de lo que está pasando, Nehemías tiene la convicción de poner esto primeramente en las manos de Dios. Nehemías sabe que en él no hay capacidad, que en él no hay virtud, que en él no hay los recursos, que en él no hay lo que se necesita para poder responder ante la necesidad. Y dice: me voy a sentar, me voy a calmar y simplemente voy a poner esto en manos de Dios. Y no sé si estás conmigo, pero al menos yo tengo mucho que aprender de esto.
Porque ante momentos y circunstancias complejas, ante momentos y circunstancias difíciles, ante la urgencia de un momento, lo primero que hago es ver cómo con mis fuerzas, cómo con mis recursos, cómo con mi sabiduría soluciono el problema que está frente de mí. Es cómo le voy a hacer. Y comienzo a pensar y comienzo a meditar. Y esta semana nos pasó algo muy interesante que personalmente me enseñó demasiado, ¿no? En amor, Dios me dio un zape celestial, espiritual. Me dijo: Quique, aguas. Porque pasó algo, ¿no? Y lo voy a decir, espero no ofender a nadie, pero es más bien aquí el que tiene que quedar mal soy yo. Pero una niña se cayó, entonces me hablan y me dicen: oye, se cayó fulanita, ven, ayúdame porque no sé qué hacer. Entonces voy corriendo, llego, ¿y qué pasó? ¿Dónde te duele? ¿Te duele aquí? ¿Te puedes levantar? No, me duele. ¿Y qué hacemos? No, pues una venda y vamos a vendarle el brazo. No, que me duele, y así. Y alguien guiado por el Espíritu Santo, y no que los demás no lo seamos, pero creo que habla mucho o ejemplifica mucho lo que quiero decir. Ante la urgencia, ante la necesidad, necesitamos sacar esto de manera urgente, necesitamos ver cómo solucionamos esto. Llega alguien y vamos a orar. Y oró, y todos nos tranquilizamos, y la niña que se lastimó se tranquilizó, y se pudo sacar eso adelante. Y Dios me dijo: ¿qué es eso? Y pudiera ser algo significativo como alguien caído, pero eso habla mucho de dónde está nuestra mirada, de en quién verdaderamente confiamos en los momentos de crisis, porque fue un momento de crisis. Fue un momento donde teníamos que sacar la situación rápido, pero como decía Cantinflas o no sé quién, despacio porque llevo prisa. Y era: tranquilo, siéntate y ora un momento a Dios, y que Él te dé sabiduría. Mira, tú ni sabes qué hacer, tú andas, ¿te duele? ¿No te duele? ¿Te levanto? ¿No te levanto? Mejor calma. Y yo te doy la sabiduría que necesitas aún para esos pequeños detalles. Y yo necesito aprender de eso. Y Dios me enseñó que necesito aprender de eso. Y lo que podemos aprender de Nehemías es que Dios no bendice, es que Dios no respalda, que Dios no prospera las decisiones que yo tomo cuando mi prioridad no es conocer ni ser obediente a su voluntad. Dios dice: es lo que tú quieres, vas. Romanos 12:2 dice que habiendo conocido a Dios no le glorificaron ni le tomaron en cuenta. Y Dios permitió que las consecuencias de sus decisiones alcanzaran a estos hombres. Y muchas veces es lo que pasa. Y cuánto de lo que hoy estás viviendo simplemente es el resultado de haber tomado decisiones que hiciste no consultando o no siguiendo el consejo y siendo obediente a la voz del Espíritu Santo que te estaba incomodando, que te estaba diciendo: por ahí no es. Hey, cuidado con esto. Entonces Dios no bendice, Dios no respalda, Dios no prospera las decisiones que yo tomo
cuando mi prioridad no es conocer y ser obediente a su voluntad. Entonces quiero que veas lo interesante de esto, porque un corazón que está cercano a Dios es un corazón que renuncia a su propia voluntad, es un corazón que renuncia a su propia sabiduría para dejarse guiar por el Espíritu. Romanos 8:14, y va a estar ahí en la pantalla, pero Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y me encanta porque dice los que son guiados. Y quiero que veas esto, pero el tema de ser guiado es que uno tiene que estar dispuesto a dejarse guiar. Es decir, el que es guiado no está siendo obligado, el que es guiado no está siendo arriado, el que es guiado no está siendo empujado, sino que intencionalmente ha decidido seguir la dirección y la instrucción de otra persona. Y quiero que medites en esto, pero un corazón que está cerca a Dios es un corazón que está dispuesto a dejarse guiar por su Espíritu. Y no sé cómo vengas hoy, pero tal vez hoy es necesario que se inicie una nueva reforma en ti. Tal vez hoy es necesario que se inicie una reforma que traiga de regreso tu corazón que se ha alejado de Dios y que lejos de ser guiado por su sabiduría, lejos de ser guiado por su consejo, lejos de ser guiado por su entendimiento, lejos de ser guiado por el poder de su Espíritu, te has dejado guiar por tu propio consejo, por tus emociones, por la urgencia o la necesidad de un momento, llevándote a hacer cosas que simplemente están fuera del propósito y de la voluntad de Dios para tu vida. ¿Por quién estás siendo guiado esta mañana? ¿A qué voz estás siendo atento y presente en tu corazón? ¿Quién está dirigiendo tus pasos esta mañana? La buena noticia es que hoy tenemos la oportunidad de ser guiados por su Espíritu. Que Dios dice, ¿sabes qué? Aquí está el Espíritu. Te falta sabiduría, aquí está mi Espíritu. Te falta entendimiento, aquí está mi Espíritu. Te falta consejo, aquí está mi Espíritu. No sabes qué hacer, aquí está mi Espíritu. Y mira lo que dice Isaías 48:17 con referencia a esto. Isaías 48:17. Y no pierdas de mías porque ahorita vamos a regresar ahí. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová tuyo, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, o como dicen otras versiones, que te enseña para tu provecho, que te encamina por el camino que debes seguir. Y me encanta que te enseña para tu provecho y que te dice cuál es el camino por el cual debes andar. Y no sé si puedes ver lo profundo de esto. Y creo que vale la pena que medites en esto, porque cuando somos guiados por el Espíritu, cuando nos dejamos guiar por Dios, podemos tener la certeza de que todo lo que pase es para mi bien. Cuando nos dejamos guiar por su Espíritu, podemos caminar confiados que no importan las circunstancias, eso de alguna manera va a terminar siendo para mi provecho, como dice Isaías. Si continúas leyendo Romanos 8, dice que todas las cosas ayudan para bien, y es un versículo que nos encanta. Porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, y decimos amén a eso. Pero sabes, si lo ponemos en contexto, todo ayuda para bien cuando estoy dispuesto a dejarme guiar por su Espíritu
y obedezco. Y esto es lo hermoso de ser guiados por el Espíritu, que cuando permito que sea Él quien me guíe, encuentro restauración. Cuando permito que sea Él quien me guíe, encuentro sanidad. Cuando permito que sea Él quien me guíe, encuentro paz, encuentro descanso, encuentro bendición, encuentro propósito. Entonces vale la pena, escucha esto, vale la pena aprender a ser guiado por su Espíritu. No solamente para su gloria, porque cuando somos guiados por su Espíritu estamos glorificando a Dios, pero también porque Él te ama. Y porque Él te ama, quiere lo mejor para ti. Entonces vale la pena ser guiados por su Espíritu. Ahora quiero que veas lo interesante de esto, pero el Espíritu guía a Nehemías a un lugar donde sería un instrumento para que ruinas fueran levantadas. Es decir, el Espíritu Santo no guía a Nehemías a un lugar hermoso, increíble, lleno de paz, de tranquilidad, de prosperidad. Nehemías ha servido mucho tiempo como copero del rey. Mira, creo que ya necesitas un descanso. Mira, creo que ya cumpliste. Ven, te voy a guiar, te voy a llevar a donde te mereces, a un lugar. No. Curiosamente lo lleva a un lugar donde había trabajo, donde había ruinas. Y con ello iniciar una reforma mediante la cual todo un pueblo iba a regresar una vez más a la adoración y a una relación con su Dios. Reformas nacen cuando hay corazones dispuestos a pagar el precio. Reformas nacen cuando hay corazones que están dispuestos a ser guiados por su Espíritu. Y es interesante que las murallas de la ciudad llevaban en ruinas por 70 años aproximadamente, desde que el pueblo comenzó su regreso, pero fue un hombre sensible y atento a la voz del Espíritu quien se levantó para ser un instrumento de bendición para todo un pueblo. 70 años, las ciudades destruidas, la muralla destruida, perdón. Y si continúas leyendo la historia, vas a encontrar que no fue un trabajo fácil, ¿no? Si continúas leyendo la historia, vas a encontrar que fue una labor de mucha presión. De hecho, se menciona que con una mano cargaban una pala y con la otra mano tenían una espada, porque mientras edificaban, los enemigos querían venir y saquear y destruir nuevamente lo que se había levantado hasta ese momento. Y sabes, cuando somos guiados por el Espíritu, como lo fue Nehemías, cuando somos guiados por el Espíritu, como lo fue Lutero, como lo fue Hus, como lo fueron estos hombres que antecedieron a la reforma, somos dirigidos a imitar a Jesús como nuestro ejemplo perfecto. El problema es que cuando más cerca estás de Jesús, y escucha esto, el problema es que cuando más cerca estás de Jesús, la presión es mayor, porque te lleva a continuamente estar dando más de lo que muchas veces estás dispuesto a rendir o a sacrificar. Ahora quiero que veas esto, pero una ciudad del tamaño de Jerusalén, sin murallas, representaba varias cosas, pero principalmente representaba que era una ciudad sin ninguna clase de progreso. Una ciudad sin murallas como Jerusalén era una ciudad donde había, si alguien sembraba algo, al no haber murallas, cualquiera podía venir y tomar lo que se había sembrado. Ante cualquier
movimiento, de progreso. Simplemente las naciones vecinas podían decir: vamos a atacar y robarse lo que habían alcanzado, porque no tenían protección. Pero el punto más interesante es este: el que una ciudad hubiera sido tomada y destruida de esta forma representaba ante los demás pueblos dos cosas: o que el Dios de ese pueblo no era lo suficientemente fuerte como para defenderlos, o que por alguna razón el Dios de ese pueblo los había abandonado y ya no tenían su protección. Pero en ambos casos representaba una burla tanto para Dios como para el pueblo. Por eso, si te fijas, cuando Nehemías ora, su oración no se enfoca ni tiene como prioridad pedir que las murallas o que la ciudad sea reconstruida. Sí, y por eso leí todo el capítulo, porque si te fijas, Nehemías ni siquiera en la oración, al menos en la que se registra, ni siquiera pide: Señor, ayúdame, o que las murallas de este pueblo sean reconstruidas. No, ni se menciona. Lo que pide es gracia, dice, delante de este hombre. Pero si lo analiza, su oración se enfoca en reconocer el carácter y en confirmar los atributos del Dios de los cielos. Mira nuevamente lo que dice el versículo 5 y 6. Nehemías 1, 5 y 6 dice: y te dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para escuchar la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Entonces quiero que veas lo interesante de esto, que Nehemías se centra en reconocer los atributos y en el carácter del Dios de los cielos. Y quiero que veas lo interesante de esto, porque Nehemías está convencido de que Nehemías está atento y presente a su oración. Y no sé si te emociona esto, pero creo que es fascinante saber que cada vez que abres tu boca para orar, el Dios de los cielos, el Dios fuerte, el Dios grande, el Dios temible está atento para escuchar lo que tienes que decir. Y me encanta cómo Nehemías le dice: esté atento tu oído. Pregunta: ¿cómo es un oído atento? Es un oído que escucha. Es un oído que no se distrae. Es un oído que está interesado en escuchar lo que tienes que decir. Interesado. No es como mi oído cuando mi esposa me está hablando y yo estoy así. Ajá. Sí. Sí que, pues, eso que me dijiste. ¿Y qué te dije? Perdón, es que me distraje. ¿Te imaginas que el oído de Dios fuera ese? ¿Fuera así? ¿Qué certeza tendríamos? ¿Qué esperanza tendríamos? Pero me encanta que el oído del Dios de los cielos es un oído atento. Es un oído presente, es un oído que está interesado en escuchar lo que tienes que decir. Y quiero que medites en esto, pero cuando el reconocer la grandeza de Dios al momento de orar se convierte en mi prioridad, entonces entro en un terreno en el cual contemplar su gloria se vuelve posible. Entre más me enfoco en la grandeza del Dios al orar, menos peso
comienzan a tener las cosas que pasan a mi alrededor, porque ahora mis peticiones ya no se enfocan en lo grande del problema o en lo difícil de las circunstancias. Ahora mis oraciones se enfocan en la grandeza del Dios que está escuchando lo que yo tengo que decir. Entonces ve lo profundo de esto, porque mientras alabo y engrandezco el nombre de Dios como mi proveedor, puedo descansar confiando en que todo va a estar bien, porque mi escasez ante su grandeza no es un problema. Cuando alabo y engrandezco el nombre de Dios como el Dios que perdona, mientras estoy orando, mientras me enfoco en ese carácter de Dios perdonador, entonces puedo ser libre de culpa y condenación, porque entiendo que mi perdón es mucho más, que su perdón es mucho más grande que mi pecado. Porque aquello en lo que me enfoco termina dirigiendo mis peticiones al momento de orar. Aquello en lo que me enfoco termina dirigiendo mis peticiones al momento de orar. Y si mi enfoque es el problema, mi prioridad va a ser salir del problema. Conocer más a Dios y contemplar su gloria, no, ¿para qué? Yo quiero salir del problema. Pero cuando mi enfoque es Él, su grandeza, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque sé quién está conmigo. Y solo cuando mi enfoque es el correcto, solo cuando mi enfoque está en quién es Dios y en su grandeza, es cuando tendré la capacidad de poder ser guiado por su Espíritu. Y sabes, tengo fe que como ministerio, todo lo que hagamos, que como ministerio, cada paso que demos, cada cosa que se edifique, será porque estamos siendo guiados por su Espíritu. Y veremos restauración. Y si somos guiados por su Espíritu, veremos nuevos comienzos y una fe será renovada. Porque sé que vamos a estar, porque sé que somos guiados por su Espíritu. No por una visión humana, no por un anhelo humano, sino por su visión y por su corazón.